De metodología de la investigación. Hoy vamos a tratar el tema métodos para fijar creencias. El primer método es el método de la tenacidad, también conocido como intuitivo o el testimonio de los demás. Se refiere a ese procedimiento por el cual un individuo aparta sistemáticamente su pensamiento de todo aquello que pueda conducirlo a un cambio de opinión. Por ejemplo, cuando éramos niños y sosteníamos la creencia en la existencia de Papá Noel o de los Reyes Magos, y no nos hacíamos más preguntas que esa, simplemente creíamos de lo que nos decían los demás. El otro método es el método de la autoridad o de la tradición, también conocido como el método de la confianza en el saber de otro. Se refiere al procedimiento por el cual el individuo adopta las creencias que rigen en una determinada comunidad o estado y se atiene a ellas, so pena de ser castigado. Como decía Isaac Newton, si he podido ver más allá que otro es porque me he parado sobre los hombros de un gigante. Y como ejemplo vemos el compromiso que hay ante una sociedad, como por ejemplo ante el matrimonio, ante la sociedad civil, o el bautismo, la comunión, o la confirmación, o la circuncisión, ante una comunidad religiosa. El tercer método es el método de la metafísica, o de la reflexión, o también conocido como el de la filosofía. Este método se refiere a cuando un individuo emplea desde una actitud reflexiva razonamientos abstractos o principios universales. Se consideran principios universales o leyes universales a aquellas reglas o pautas de carácter general que están regidas por la sociedad. Por ejemplo, cuando hablamos del derecho a la vida, de la ley de educación para todos, la ley federal de trabajo, etc. Estos principios, que tienen ciertas limitaciones y relatividades, demuestra que quienes lo poseen o lo utilizan poseen sentimientos sociales amplios, y a partir de ellos se establecen creencias donde existe una libre adhesión. Se cree o no se cree, se acepta o no se acepta. Es una cuestión de aceptación o rechazo. El cuarto método, que es el método de la ciencia o el método de la eficacia, también lo denomina la bibliografía, se conoce también como el método hipotético deductivo. Se refiere a cuando un individuo utiliza como presupuesto la noción de algo real, es decir, algo que es permanente y externo al individuo. Entonces, las creencias están impuestas a partir de una creencia donde existe una hipótesis, una suposición sobre algo, y queda sometida a esa hipótesis a una prueba de ensayo y error. Esto es de sumo aprovechamiento para la persona que lo utiliza, porque le permite conocer o le permite incorporar conocimiento a través de la solidaridad o del compromiso con los demás. Esto le sirvió a Peirce en el año 1966 para entender que existe un método dentro de lo que es la investigación científica que está basada en dos reglas o supuestos elementales. Primero que nada, la teoría persiana dice que existe un método donde hay una admisión de una corrección desde el exterior. Las creencias que se establecen dentro de un sistema están sometidas a una prueba o a un test,
y que se rigen por dos leyes fundamentales o dos premisas fundamentales más que nada. La primera es que hay un acuerdo con todos los datos de una determinada experiencia o de una determinada vivencia o de una a lo largo de una determinada conocimiento acerca de un determinado suceso dentro de la naturaleza. Y luego que hay una coherencia lógica entre esos supuestos observados y los pensamientos que uno incorpora dentro de ese conocimiento. A partir de eso, Samaja adopta esta teoría, que es la teoría de Peirce, y la incorpora en su bibliografía durante el desarrollo de su libro Epistemología y Metodología, elementos para una teoría de la investigación científica, de la editorial Eudeva. La escribió en el año 1993 y se reeditó en el año 1999 y después en el año 2005, y nos deja como premisa que a partir de esos distintos métodos que hay para fijar creencias, como lo admite Peirce, hay un desarrollo de conocimiento. Ese desarrollo de conocimientos, cuando utilizamos metodología científica, nos lleva a un determinado proceso de investigación. Proceso porque está hecho sistemáticamente en ciertos y determinados pasos que deben cumplirse para quedar definido dentro de lo que se denomina la metodología científica. Con metodología científica y a través de ese proceso se arma todo lo que se llama un sistema de investigación. Ese sistema de investigación es el que utilizamos muchos investigadores y es el que se utiliza en las ciencias sobre todo, pero también se utiliza en las ciencias sociales y en la actividad social. Por eso es muy importante lo que Samaja nos deja en su obra, porque a partir de entender y comprender el desarrollo de conocimiento como un proceso científico con una metodología científica a través de un sistema de investigación, nos lleva a conocer y a fijar nuestras creencias del mundo y de las cosas que nos rodean. Entonces, la pregunta, y a modo de reflexión, y que en este caso está en portugués, pero que se las voy a traducir, dice: un mundo es como un espelho que devolve a cada pessoa o reflejo de sus propios pensamentos e seus atos. A maneira como você encara a vida é que faz toda a diferença. A vida muda cuando você muda. Este pensamiento, que es anónimo y que está en portugués, lo que lo está diciendo es que el mundo que nos rodea es como un espejo, y que como nosotros encaramos una determinada forma de ver en la vida ese reflejo, es como nosotros podemos ir mudándola y podemos ir cambiándola. Asimismo, interpretar lo que ese espejo nos devuelve a través de esa imagen. Entonces, a modo de reflexión, les dejo este anónimo para que, junto con lo que hemos leído acerca de los diferentes métodos para fijar creencia, podamos adquirir nuestro propio conocimiento acerca de cómo el hombre incorpora esos conocimientos y los aplica en su vida diaria.